Buenos días, el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos una vez más por medio de la tecnología hablando a todos aquellos que están en sus hogares, a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con un tema muy importante, un tema que lleva por nombre Remedio contra la depresión. Remedio contra la depresión. Y vamos a leer allá en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Es donde vamos a introducirnos allí. Y dice el verso 4 de esta manera: y él se fue por el desierto un día de camino. Estamos hablando de Elías. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí vemos a un hombre medio inconforme, con depresión por lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y es importante que nos demos cuenta que en este tiempo la depresión también ha venido a muchos hogares, a mucha gente. Muchas personas están pasando por desesperación, situaciones en las que llega un punto en que llega la depresión. No es raro que la gente de Dios sufra depresiones nerviosas, tal como le ocurrió a Elías, a Moisés, a Jonás. También deseaban morirse. En Éxodo capítulo 32 y Jonás capítulo 4, verso 3. El Señor nunca prometió liberar a los creyentes de esta clase de problemas. Así es de que tenemos que pasar por situaciones iguales. La presencia molesta de estas aflicciones en nuestra vida no indica necesariamente falta de fe o de espiritualidad. Cualquiera de nosotros podremos padecerla. Cuando esto viene, es algo así, se siente que Dios le abandona, aun cuando sabes que nunca deja los suyos. El Señor nunca nos abandona, pero al entrar en la depresión, sí sentimos esas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vas a la palabra de Dios buscando consuelo y te topas con uno de aquellos pasajes que les hablan del pecado imperdonable o de la condición sin esperanza, del apóstata. Experimentamos la frustración de tener que soportar esta aflicción sin que exista cirugía que la quite ni medicina que la cure. Elías estaba en su apogeo, en el éxito, pero deprimido. ¿Por qué? Por agotamiento, por la edad, por el cansancio. Parece que la depresión se da por el mismo éxito. Hay una paradoja profunda en un ser humano. Lo que más desea es ser conocido tal como es, pero al mismo tiempo es lo que más teme. Qué contradicción, ¿verdad? Anhelamos ser conocidos plenamente y por otro lado tenemos miedo de quedar expuestos en nuestra intimidad. Debemos mirarnos a nosotros mismos en vez de vez en cuando, tal como somos, no la versión editada que damos al público con la esperanza de que la encuentre más aceptable que la versión real. Si nos resulta difícil hacerlo ante otros, por lo menos quitémonos la máscara ante nosotros mismos y ante el Señor. Si no lo hacemos, no podemos madurar. La historia de Elías y el modo en que actuó el Señor con él nos ayudan a entender el amor y la magnanimidad de Dios hacia nuestra frágil humanidad. Elías era un hombre, no un superhombre, simplemente un hombre. El Nuevo Testamento nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Esto lo encuentra en Santiago capítulo 5, verso 17. Cuando la Biblia
nos muestra a sus seres, los muestra tal como son, no una versión mejorada, ni permitimos que la palabra de Dios nos examine y nos va a mostrar lo que realmente somos. Dios nos ama tal como somos y quiere ministrarnos a las personas real, no a la versión editada. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 46, nos dice que Elías corrió, intoxicado de gloria, de placer espiritual. Acababa de tener dos grandes victorias, dos grandes hazañas. Había degollado a 450 profetas de Baal, demostrando al pueblo que Jehová era Dios, y había hecho llover luego de 3 años y medio de sequía. Pero ahora Elías corre, huye, tratando de poner en manos de Dios su vida, su destino, antes que el enemigo se haga cargo de él. Su huida es para cuidar de su alma, para reclamar a Dios su sentir, para dar su vida a Dios en medio de la soledad del desierto, para que Él decida sobre su vida. Las opiniones están divididas respecto de si Elías tenía miedo o no. Es probable que sí. Aunque seguía confiando en Dios, Jezabel había reforzado con doble juramento su deseo de matarlo. Es de suponer que algo de pánico sentía Elías al pensar que se había quedado solo en medio de la crisis. Elías vive una paradoja en su humanidad. Por un lado, confía en Dios que le ayudará y protegerá, pero por el otro, se muestra muy humano al sentir que está solo y puede caer en manos de Jezabel. Esta es la paradoja nuestra también. Somos valientes en la cumbre, pero cobardes en el valle, excepto mientras tenemos éxito, óigalo bien, pero inútiles en la crisis. Causamos impacto con nuestros mensajes sobre la familia y el matrimonio, pero llegamos a la casa y un hijo adolescente nos pone en apuros con sus problemáticas. Combatimos en oración contra el diablo y sus potestades, pero lloriqueamos cuando no nos llega el cheque a tiempo. Esta es nuestra realidad y es la de Elías. Así es de que somos muy parecidos en los sentimientos y por eso tenemos que tener en cuenta que cuando una persona cae en depresión, pues debemos de tener mucho cuidado. Un remedio contra la depresión en la vida cristiana. ¿Cuál es ese remedio contra la depresión en la vida cristiana? Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, el remedio contra la depresión en la vida cristiana es mantener una comunión con Dios diaria. Una depresión como esta puede tener causas diferentes. Puede tratarse de un problema físico, como la anemia, por ejemplo, que hace que la mente que nos juegue una mala pasada. Puede ser una causa espiritual, algún pecado sin confesar o sin perdonar, o es posible que sean problemas emocionales como la infidelidad matrimonial, el exceso de trabajo o agotamiento nervioso que provoca la tensión mental extrema o quizás los efectos de alguna medicina. Así de que debemos de tener cuidado de todas estas cosas y poner en claro lo que está sucediendo. Así es de que, mire, en primer lugar encontramos que el remedio contra la depresión en la vida del creyente se encuentra en la comunión diaria con Dios. Pero nos pasa como a Elías, buscamos la soledad. En vez de buscar esa comunión con Dios, pues buscamos la soledad, nos ausentamos, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 19, versos 2 y 3, dice de esta manera: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó
allí a su criado. ¿Se fija? Ahora estaba solo Elías, estaba buscando la soledad, estaba con la depresión del miedo, estaba con la depresión del cansancio, estaba con la depresión de el juramento que había hecho esta mujer Jezabel, que lo iba a matar. Entonces vemos ahí cómo está solo ahora, está solo. Y así de que, en segundo lugar, encontramos que el remedio contra la depresión en la vida del creyente se encuentra en la comunión diaria con Dios. Y nos pasa lo que Elías, que se ausentó. A veces que nosotros estamos en la casa, pero estamos ausentes. Nuestro pensamiento anda lejos, no está con nosotros. Es por causa que entra la depresión en la vida de la persona. Y a veces tenemos que ponernos a pensar en esto. Primera de Reyes 19, verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí vemos a Elías comparándose con sus antepasados. No soy mejor que mis padres. A veces queremos ser mejor que otros y no puede ser así. Tenemos que entender, ¿verdad?, que es la depresión nos hace que nos sientamos de esa manera, ¿verdad? Nosotros también nos ausentamos, aunque no estemos ausentes, aunque estemos en casa. Él se fue, se ausentó de allí, y allí lo vemos a él sufriendo la depresión. En tercer lugar, encontramos que el remedio contra la depresión en la vida del creyente es la comunión diaria con Dios. La depresión puede llevar a la persona a la muerte. Entonces es muy peligrosa. Así le pasó a Elías. Ahí otra vez en el verso 4. Si usted se fija en el verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, que dice, y deseando morirse. Deseando morirse. Ahí vemos cómo la depresión lleva a la persona, la va empujando hacia la muerte. Y por eso es muy peligrosa la depresión. Y debemos de tener mucho cuidado cuando nos ponemos en ese estado depresivo. Así de que mucho cuidado con la depresión. Ya vimos lo que le estaba pasando a Elías al sentir esa depresión. Ahora, ¿qué sucede cuando no usamos el remedio contra la depresión en la vida cristiana? Bueno, una de las primeras cosas que suceden cuando no usamos el remedio contra la depresión en la vida cristiana, deseamos nomás estar dormidos. Es otra cosa. Nos queremos quedar dormidos como Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí que llegó un ángel, le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Bien? Ahí vemos, se quedó dormido. Entonces la depresión la lleva a la persona a estar dormida nada más. Nomás quiere dormir y dormir, no busca la solución. Así de que eso es lo que sucede cuando no buscamos la solución. La segunda cosa que sucede cuando no usamos el remedio contra la depresión en la vida cristiana, Dios nos provee de fuerzas que necesitamos para poder resistir. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 6. Mire lo que dice allí. Entonces él miró aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire nada más que interesante, ¿verdad? Dios le da esa fuerza otra vez para que él se restablezca, porque el sueño quita el hambre. El sueño quita el hambre, pero aquí vemos cómo Dios le da esa comida para que él pueda recuperarse y levantarse de allí, como le dijo el Señor. Bebió y volvió a dormirse, pero vemos aquí, en tercer lugar, que la tercera cosa que sucede cuando no usamos el remedio contra la depresión en la vida cristiana, Dios nos recuerda que nos falta mucho tiempo para caminar, como Elías. Así también nosotros nos falta mucho tiempo
Todavía el Señor nos quiere tener aquí, todavía quiere que le sirvamos, y por eso tenemos que estar conscientes que no nos da las fuerzas para quedarnos ahí en la casa durmiendo, ¿verdad? Primera de Reyes capítulo 19 verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, dice, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Te falta caminar bastante, Elías. Así es de que se fija usted cómo Dios siempre está apoyando al creyente en los momentos de dificultades. Y allí vemos a Elías que tenía que caminar, porque largo camino te resta, te falta. Así es de que allí estamos viendo cómo Dios tiene a sus siervos siempre activos. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a usar el remedio contra la depresión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para comenzar a usar el remedio contra la depresión es activarnos con ejercicio, como lo hizo Elías. Tenemos que activarnos, aunque sea primero con ejercicio, para enfrentarnos a la depresión, pero teniendo esa comunión diaria con Dios. Mire, nada más, Primera de Reyes capítulo 19, verso 8, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Allí está Elías en el ejercicio de caminar, está caminando. Y es muy importante el ejercicio, la comunión con Dios. Iba derecho al monte Horeb, donde estuvo Moisés, donde se presentaba el Señor allí, se oía la voz del Señor allí, y allí Dios les hablaba al pueblo de él. Así de que encontramos pues que el ejercicio es muy importante, pero siempre que tengamos esa comunión con Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer para comenzar a usar el remedio contra la depresión es orar, para desahogarnos ante Dios por medio de la oración, como lo hizo Elías. Hay muchas cosas, tenemos que contarle a Dios por qué estamos deprimidos, qué es lo que nos está pasando, ¿verdad? Vamos allí en Primera de Reyes 19, versos 9 y 10. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Ahí vemos cómo Elías, ¿verdad?, está desahogándose de la causa de la depresión que traía. Está desahogándose ante el Señor, ese encuentro que está teniendo con el Señor, ¿verdad? Y Dios lo está escuchando a ver qué es lo que trae. En tercer lugar, la cosa que tenemos que hacer para comenzar a usar el remedio contra la depresión es venir al encuentro con Dios, mostrando nuestra humildad y no nuestra arrogancia, porque no somos mejor que nadie. Elías decía, yo no fui mejor que mis padres, quería ser mejor que sus antepasados, quería ser mejor que los demás. Y muchas veces queremos que nos admiren, queremos que diga, qué bárbaro, qué bien lo hace. No, debemos mostrar nuestra humildad y no nuestra arrogancia. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió,
lo mismo que le había dicho. Y verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ok, Elías, yo sé que estás cansado, yo sé que necesitas un descanso. Has trabajado bastante, vas a descansar. Quiero que me vayas a hacer esto, te voy a usar todavía. Dios le dice, pero sigo contando contigo. Dios envía a Elías a ungir a 3 personas, a un rey pagano, a un judío y a un campesino. A estas 3 personas todavía lo mandó el Señor. Todavía tienes que hacer esto y entonces vas a descansar. Porque este campesino va a ser el que va a tomar tu lugar. A veces que nos cansamos, ¿verdad?, en el camino del Señor por el ajetreo, la obra que hacemos, pero Dios tiene otras personas. No somos los únicos, ni somos los mejores que los demás. Somos inferiores, pero somos servidores inútiles en la obra del Señor. Y Cristo lo quiere usar a usted también de una manera importante. Por eso es que en esta mañana queremos que no permita usted que la depresión, la arrogancia y todas esas cosas vengan a perturbar su vida. Hoy el Señor le ama y quiere que usted reconozca que Él es un Dios de amor, un Dios que siempre va a estar pendiente de usted, aún en los momentos difíciles, depresivos, o aún en los momentos en que usted se sienta triste. Dios va a estar allí, pero recuerde, el remedio contra la depresión es la comunión diaria con Dios en oración. Que el Señor les bendiga en este día y que les siga usando conforme a su voluntad. Amén.